Hoy es abril 12 del 2022 y damos gracias al Señor, le damos la bienvenida a nuestra querida hermana Selma García desde El Salvador. Hermana Selma, bendecimos su vida, damos gracias al Señor y le entregamos el tiempo. Estamos seguros que recibiremos palabra de Dios en esta mañana. Gracias, gracias hermana Elianita. Buenos días a todas aquellas personas madrugadoras, a nuestros hermanos en Cristo que están escogiendo lo mejor como María, ¿verdad? Sentarnos a los pies del Señor y dedicarle este tiempo hermoso para Él. Y vamos a orar para que sea el Espíritu Santo el que hable a nuestros corazones. Padre amado, Señor, en esta mañana te damos gracias por la vida, por la salud, aún por los problemas, Señor, por las situaciones que pasamos, porque estamos creyendo que, como dice Romanos 8:28, a los que te amamos a ti, todas las cosas nos ayudan a bien. Señor, en esta mañana te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que hable a nuestros corazones, Señor, que sea el Espíritu Santo el que nos ayude, Señor, a poner por obra la palabra, a no ser oidores olvidadizos, Señor, sino que también a ser hacedores de la palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias por el privilegio y en esta mañana, pues ustedes saben que estamos a nivel quizá mundial, ¿verdad? Conmemorando lo que llamamos la Semana Santa. Y pues el Señor me traía a memoria un pasaje de la Biblia. Realmente vamos a estar viendo 3 pasajes paralelos de la Biblia sobre la oración de Jesús en el huerto del Getsemaní. Y la meditación de esta mañana yo le he puesto, rendir nuestra voluntad a Dios nos da la victoria. Rendir nuestra voluntad a Dios nos da la victoria. Y en primer lugar vamos a buscar Mateo capítulo 26 y vamos a leer de el versículo 36 al versículo 46. Mateo 26 del 36 al 46. Y la palabra del Señor dice así. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Podemos ver entonces que Jesús estaba en este momento por enfrentar y cumplir el propósito de su venida a esta tierra. Recordemos que el Padre le había mandado, ¿verdad?, para que viniera a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y la única forma de hacerlo era ofreciéndose en sacrificio en la cruz del Calvario, porque Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero que iba a ser sacrificado, aquel que podía
¿verdad? Salvarnos a cada uno de nosotros. Entonces, Jesús estaba por cumplir ese reto grande de su vida. Recordemos que Jesús, cuando estuvo en esta tierra, él fue 100% Dios y 100% hombre. Como hombre, él estaba angustiado, él estaba sufriendo, pero como Dios, él también sabía lo que venía. Él sabía pasado, presente y futuro. Él sabía las horas que se le avecinaban, sabía el sufrimiento por el cual él tenía que pasar, ¿verdad? Entonces él estaba por cumplir este propósito grande de redención para todas las generaciones. ¿Y qué hizo él en ese momento? Orar. Mire, cuando usted y yo nos tengamos que enfrentar a grandes retos, a grandes cosas, a cumplir nuestro propósito, a cumplir la voluntad de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Entonces, hermanas, definitivamente que ustedes están haciendo lo mejor. Eso de orar todos los días, ¿verdad? De estar en la presencia del Señor, poniendo sus peticiones y las peticiones de otros, definitivamente que les va a fortalecer para los tiempos que se avecinan. Entonces Jesús fue y oró. Mire, dice que él fue, ¿verdad? Con ellos, dice, al Getsemaní, y les dijo a sus discípulos, en este momento recordemos que solo habían 11, ¿verdad? Porque Judas andaba trayendo a los que lo iban a aprender. Estaban 11, pero aún de los 11, él tomó 3. Y dice el versículo 37, y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, los hijos de Zebedeo eran Jacobo y Juan, ¿verdad? Y entonces él agarró a estos 3, ¿verdad? Y les dijo, ¿verdad? Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Es decir, Jesús buscó sus compañeros de oración. Mire, qué importante es que nosotros tengamos compañeros, compañeras de oración. Qué importante es que cuando usted se sienta angustiado por algo, usted lo lleve al Señor, pero también usted tenga a quien llamarle, tenga la confianza a quien llamarle y decirle, ora por mí, estoy angustiada. Ora por mí, mi hija se acaba de ir de casa. Ora por mí, mi hermano está sin empleo. Ora por mí, mi papá tiene cáncer, ¿verdad? Nosotros tenemos que buscar esos compañeros de oración. Mire, por cuestión de tiempo no lo vamos a leer, pero en Éxodo 17 habla cuando el pueblo de Israel, ¿verdad? Estaba enfrentando una batalla, una guerra contra Amalek. Y dice que Moisés se fue al monte, ¿verdad? Y Moisés estaba clamando y estaba con sus brazos levantados. Y que cuando Moisés estaba con los brazos levantados, dice que el pueblo prevalecía, el pueblo de Israel iba ganando la batalla. Pero luego a Moisés se le cansaban los brazos. Y que cuando él bajaba sus brazos, entonces Amalek iba ganando. ¿Y qué pasó entonces? Hubo, mire, el gran Moisés, el hombre que vio la gloria de Dios, el hombre a quien Dios le entregó esas 10 tablas, el hombre que hablaba con Dios cara a cara como un amigo, dice. Ese hombre que solo él podía subir al monte Sinaí y estar en la presencia y en la gloria de Dios, se cansaba y necesitó ayuda. Aún Moisés necesitó ayuda. Aún Jesús, siendo Dios mismo, necesitó compañeros de oración. Así que, ¿quién le dice a usted que usted no necesita compañeros de oración? Claro que los necesitamos. Busquémoselos y pidámosle al Señor, Señor, dame esas compañeras de oración, Señor, esas mujeres con las cuales yo voy a tener la confianza de abrir mi corazón, ¿verdad? No le voy a decir que lo va a hacer con Raimundo y medio mundo, como dicen, ¿verdad? Sino que lo va a hacer con 2, con 3, ¿verdad? Que usted va a tener esa confianza de abrir su corazón y contarles lo que usted está pasando, ¿verdad? Entonces, número 1, para enfrentar tiempos difíciles y cumplir el propósito de Dios, tenemos que orar. Número 2, busquemos compañeros de oración. Número 3, llevemos nuestras emociones a Dios. Mire, el capítulo ahí
en el libro de Mateo, ¿verdad? Empieza diciendo ahí donde estamos ahorita, en Mateo 26, del 36 al 46, empieza diciendo que Jesús llegó con sus discípulos, ¿verdad? Y el versículo 37 dice que él comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Alguna vez usted se ha sentido así de triste, así de angustiada, que usted ya no sabe ni qué decirle al Señor, ¿verdad? Y usted quizás está tan triste que le dice, Señor, ya no me salen ni las palabras, ¿verdad? Pero sabemos que tenemos intercesores, tenemos al Espíritu Santo, tenemos a Jesús mismo que traduce, ¿verdad? Esas emociones, pero Jesús en ese momento que él estaba angustiado en gran manera, que estaba triste hasta la muerte, mire, él buscó orar. Dice que Jesús les dijo, mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando, ¿verdad? Llevemos esas emociones al Señor. Mire qué hermoso es saber, y si usted se va conmigo al libro de Santiago, perdón, al libro de Hebreos, Hebreos capítulo 4, versículos 14 y 15, la palabra de Dios dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Mire, el Señor se compadece de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted está triste, Él sabe lo que es eso. Porque Él estuvo triste. Porque cuando usted está angustiado, Él también lo sabe. Porque usted sabe que Él pasó por esas angustias. Cuando usted llora, el Señor le entiende, porque Jesús lloró. Cuando usted se siente traicionado, traicionada, el Señor le entiende. ¿Por qué? Porque Él también fue traicionado, Él pasó por todo, porque como dijimos, cuando estuvo Él en esta tierra, Él fue 100% Dios, pero también 100% hombre. Entonces Él sabe, Él nos entiende, ¿verdad? A veces cuando usted a alguien le llega a consolar, a decir algo en una situación que usted está pasando, usted dice, sí, pero ella habla así porque ella no ha pasado por ahí, ¿verdad? Porque a ella no le ha sucedido lo que a mí me sucedió, pero Jesús sí le entiende. Quizás cuando usted habla con una persona que tiene cáncer, usted dice, yo quizás no la puedo entender plenamente porque no he pasado por ahí. Pero el Señor sí nos entiende a nosotros, nos entiende plenamente, ¿verdad? Porque Él nos hizo, porque Él es nuestro creador, pero también porque Él anduvo en esta tierra y Él sintió todo lo que usted y yo hemos alguna vez sentido. Entonces, el Señor nos entiende. Ana, ¿se acuerda usted de Ana, la mamá del profeta Samuel? Ella llevó también sus emociones ante el Señor. Ella cuando se sintió rechazada quizás porque no tenía hijos, cuando se sintió burlada, ¿verdad? Por el bullying que le hacía Penina, porque ella sí tenía hijos y Ana no tenía. Ella, todo eso, dice que ella fue y derramó su alma delante del Señor. Aprendamos a derramar nuestra alma cada día que venimos a la presencia del Señor. Aprendamos, ¿verdad? Que no nos dé vergüenza. Mire, hay personas que dicen, no, pero es que yo ¿cómo voy a ir a llorar delante de la presencia del Señor, verdad? No, no, no. El Señor va a creer que no tengo fe. No, vaya. Y todas sus emociones, usted puede derramarlas delante de la presencia del Señor porque Él nos oye y Él nos entiende. Además, mire, orar nos libra de la tentación. Quiero que nos vayamos a Lucas capítulo orar nos libra de la tentación, Lucas 22, versículo 40. Lucas capítulo 22, versículo 40, dice la palabra, cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación.
orad para que no entréis en tentación. Realmente nosotros tenemos que saber, ¿verdad? Que entre más cerca estamos de Dios, estamos orando más, ¿verdad? Porque nosotros buscamos al Señor a través de la oración. Entonces, entre más cerca estemos del Señor, más lejos vamos a estar del pecado. Si usted está más cerquita del Señor, usted va a estar más lejos del pecado. Ahora, si usted ora menos y si usted se aleja más del Señor, entre más lejos esté usted del Señor, va a estar más cerca del pecado. Y usted puede decir, ay no, hermana, pero si yo soy líder, yo soy cristiana, yo ya tengo tanto tiempo de andar en el Señor, yo confío en el Señor, no, ¿verdad? Yo no voy a caer, ¿cómo va a ser eso? Pero, ¿se acuerda usted de David, el gran rey de Israel, el gran cantor de Israel? Yo creo que David no pensaba que era un hombre malo, ¿verdad? Porque él decía, Señor, si yo soy el mata gigantes, ¿verdad? El que está lleno de la unción de tu Espíritu Santo, el dulce cantor de Israel, el que te alaba, ¿verdad? El que te exalta, el que te danza, ¿verdad? El que prefiere estar en tu casa en lugar de estar 1000 días fuera de allí, ¿verdad? Aunque sean los atrios, aunque sea en la entradita. Ahí quería estar David, pero se descuidó y cayó y pecó, ¿verdad? Entonces el Señor por eso dice, velen, oren para que no caigan en tentación. Mire, después de un tiempo de oración, usted sale con deseos de hacer la voluntad de Dios, no sale con deseos de pecar, ¿verdad? Pero si usted no ora, entonces tenemos que orar para que el Señor nos libre de la tentación. Y nos vamos a ir nuevamente a Mateo capítulo 26. Y ahora les quiero leer, pero en la traducción, eh, no, perdón, Mateo 26, sí, en la traducción Reina Valera. Fíjese cómo se lo dice el Señor y luego se lo voy a leer en otra traducción, pero primero se lo quiero leer en la Reina Valera. Dice Mateo 26:39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Verdad? Le dice, Señor, yo sé lo que viene y realmente es duro, es fuerte. Padre, que pase de mí esta copa, ¿verdad? Pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Se lo leo ahora en Marcos capítulo 14. Le voy a leer los versículos 35 y 36, pero en la traducción lenguaje actual. Marcos 14, 35 y 36 en la traducción lenguaje actual. Dice así, Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló y oró a Dios. Padre, papá, si fuera posible, no me dejes sufrir. Para ti todo es posible. O sea, Jesús sabía que el Padre podía evitar ese sufrimiento, ¿verdad? Le dice papito, ¿verdad? Porque le dice Abba, en la versión Reina Valera dice Abba, que es papito. Y le dice, si fuera posible, no me dejes sufrir. Para ti todo es posible. ¿Cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Pero no suceda lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Muchas veces nosotros no deseamos estar en ese sufrimiento, ¿verdad? No deseamos pasar por esos procesos dolorosos o no quisiéramos que nuestros seres amados pasaran por esos procesos dolorosos, ¿verdad? Y quizás le decimos, Señor, no quiero sufrir, ¿verdad? O ya quiero dejar de sufrir, Señor, ya no, ¿verdad? Pero Jesús le dice, pero no suceda lo que yo quiera, sino lo que tú quieras, Señor. Que eso sea lo que pase. Jesús rindió su voluntad al Padre. Jesús le dijo, Padre, esto es lo que yo quisiera, pero la verdad
que no suceda como yo quiero, sino como tú, ¿verdad? El Señor sabía, ¿verdad? Le dice, papito, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. En Lucas 22:42, en la TLA dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y que esa sea nuestra oración. Señor, estoy pasando por este proceso. Padre, quisiera que sucediera esto, pero al final que no sea como yo quiero, sino como tú quieres, porque miren, nosotros nos podemos equivocar, no es que nos podemos, que nos equivocamos a cada rato, ¿verdad? Al rato y decíamos, esto es lo bueno, y después de un tiempo, no, Señor, tenía razón al no darme eso, ¿verdad? Sí, eso no era lo que me convenía. Tiene razón, porque como dice Romanos 12:2, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos pidiéndole al Señor que haga su voluntad en nuestras vidas, en nuestras peticiones, en nuestros seres amados, ¿verdad? Si usted le dice, Señor, esto es lo que yo quisiera para mi hijo, pero no lo que yo quiera, sino lo que tú, ¿verdad? Señor, esto es lo que yo quisiera para mi trabajo, para mi empresa, para mi hogar, para mi ministerio, ¿verdad? Podemos exponerle al Señor Padre, pero al final que sea como tú quieras, no como yo quiero. Yo recuerdo que cuando mi hijo estaba aplicando para trabajar en Avianca como tripulante de cabina, les soy sincera, yo pensaba, Dios mío, ¿verdad? Y ese niño va a andar todos los días ahí volando y esos aviones y en las turbulencias. Ay, no, ¿verdad? Y cuando haya mucha tormenta y cuando haya nieve y cuando le toque ir y cuando le toque venir, bueno, y él sí quería. Y él sí quería, me decía, sí, mamá, yo sí quiero. Vea, eso me gusta, eso quiero aplicar yo. Y al final yo me acuerdo que le dije, bueno, Nelson, yo no quiero, tú si quieres, pero digámosle al Señor que sea lo que Él quiera. Y si Él quiere, Él va a abrir esas puertas y tú vas a quedar ahí. Porque mire, eran 815 currículums los que recibieron. Solo escogieron 30 personas para ir al entrenamiento y de esas 30, solo 15 terminaron y se graduaron y los emplearon. Entonces, usted y yo tenemos que aprender a decirle, Señor, no como yo quiero, sino como tú quieras. Cuando tú quieras, donde tú quieras, eso va a ser, Señor, porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Si nos vamos a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2, la palabra del Señor dice así, mire, se la leo primero en la Reina Valera. Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Que lo que nos reste de vivir en la carne, que lo que nos reste de vivir en este mundo, a usted y a mí, lo hagamos conforme a la voluntad de Dios, no siguiendo las corrientes de este mundo, ¿verdad? Sino que conforme a la voluntad de Dios. Ahora se lo leo en la traducción lenguaje actual. Dice, eso demostrará que han dejado de seguir sus malos deseos y que dedicarán el resto de su vida a hacer lo que Dios quiere. Estamos hablando de que Jesús rindió su voluntad en el Getsemaní, que Jesús hizo el resto que le quedaba de vida en esta tierra como ser humano, la voluntad de Dios. Hizo lo que el Padre quería que hiciera. Pero imagínese usted, si Jesús hubiera hecho su voluntad y no la del Padre, usted y yo no estaríamos aquí en esta mañana. Usted y yo tendríamos una condenación eterna, ¿verdad? No habría forma de salvación porque no es por obras para que nadie se gloríe. No hubiéramos podido nosotros ser salvos en ninguna forma, pero porque Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, usted y yo estamos aquí en esta mañana. Le da gloria a Dios por haber
sido obediente nuestro Señor Jesús al Padre y habernos salvado a usted y a mí y haber derramado hasta su última gota de sangre, haber estado dispuesto de llegar a la cruz, de pasar por esos latigazos, por esa corona de espinas, por esos clavos, por esa lanza, por todo lo que venía, ¿verdad? Y llegar a ser lo que Dios quería, ¿verdad? Lo que Dios quería. En otra traducción dice, Jesús se alejó un poco, se arrodilló y oró a Dios, Padre, papá, no me dejes sufrir. Imagínense que pase de mí estas horas, decía él. Padre, por favor, si es posible, no tenga yo que pasar por esta hora, que no llegue a este momento. Pero al final le dijo, pero que no sea lo que yo quiero, que no suceda lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, ¿verdad? El Señor le ayudó. Lucas 12, Lucas 22 del 43 al 44 nos da eh, un, un detalle que no nos lo dan los otros evangelios en estos pasajes paralelos. Dice, y él se apartó Lucas 22, 43 y 44. Dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Dios mandó un ángel a Jesús para que lo fortaleciera en esos momentos críticos. Y sabe qué, Dios, cuando usted se sienta más hundida, más deprimida, más angustiada, como sea, el Señor va a mandar su ayuda. El Señor no la va a dejar sola. El Señor, alguien va a mandar, alguien va a ser su ángel para que Dios le ayude, ¿verdad? Y le fortalezca en ese momento para que pueda continuar el proceso. Versículo 44, y estando en agonía, oraba más intensamente. Mire, Jesús, entre más triste, entre más difícil era la situación, oraba más intensamente. Está pasando una situación difícil, usted o algún ser querido, oremos más intensamente, más intensamente. Pero ¿qué pasa con muchos cristianos? Cuando estamos pasando por la prueba, nos vamos de la iglesia, dejamos de orar, decimos, no, si yo ya oré, ¿verdad? Ya oré y Dios no me contestó y la prueba se pone más dura y entonces decimos, no, mejor me regreso al mundo, ¿verdad? Pero Jesús, entre más angustiado se sentía, él oraba más intensamente, ¿verdad? Nosotros tenemos que incrementar nuestra búsqueda del Señor, incrementar nuestro tiempo de oración, de búsqueda intensa de nuestro Dios. Y vemos en los tres pasajes paralelos que Jesús dice que oró 3 veces, ¿verdad? Se fue la primera vez, regresó, estaban dormidos los discípulos, se fue la segunda y todavía una tercera vez fue y oró. Mire, a veces nosotros quisiéramos que a la primera, vea, si yo ya le dije al Señor, vea, ay, qué barbaridad, como que no me escucha. Ya, y Señor, las cosas para ayer, vea, por favor, para ayer, y si es posible, ya está. Pero realmente tenemos que pedirle perdón al Señor porque a veces somos muy ligeras y a veces hasta irrespetuosas para hablarle a Él, ¿verdad? Cuando estamos orando, cuando estamos en angustia, quizás se nos pasa la mano, ¿verdad? Y tenemos que decirle, Señor, perdóname, perdóname porque realmente me he dirigido a ti, ¿verdad? No, no de la manera que tú te lo mereces, perdóname. Pero Jesús fue, oró más intensamente. Vino el tiempo del sufrimiento, llegaron, lo arrestaron, le hicieron un juicio de lo más perverso, ¿verdad? Sufrió una gran injusticia, falsos testigos, ¿verdad? Sus amigos lo abandonaron, mucho dolor físico. Es cierto, hubo ese sufrimiento y hubo una muerte, pero ¿saben qué? Que al final hubo una resurrección, una victoria y una exaltación. Y así como usted y yo
vamos a pasar por las pruebas. Si nosotros rendimos nuestra voluntad al Señor, vendrá la victoria. ¿Se acuerda cómo le decía yo que se llamaba esta meditación? Rendir nuestra voluntad a Dios nos da la victoria. Y vamos a ver Filipenses. Filipenses capítulo 2 del versículo 5 al versículo 11, dice la palabra del Señor así. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, ángeles, querubines, serafines, ¿verdad? Todos los seres celestiales se arrodillarán ante el Señor, le confesarán que Él es el Señor, que Él es Dios mismo. Dice de los que están en los cielos y luego dice y en la tierra, porque también, ¿verdad? Todos los seres humanos de toda lengua, ¿verdad? Pueblo, nación, tribu, etnia, todos igualmente van a reconocer que Jesucristo es el Señor. Unos muy tarde, ¿verdad? Uno ya va a ser muy tarde para condenación, pero usted y yo, gloria a Dios, lo hemos conocido a tiempo. Y si tenemos en esta mañana a alguien que aún no lo ha hecho, hoy es el tiempo de reconocer que Jesucristo es el Señor. Y todavía dice, y en la tierra y aún debajo de la tierra, porque usted sabe que los demonios creen y tiemblan, que los demonios obedecen a la autoridad de Jesús. Por eso Él liberó a muchos y sigue liberando a muchos, porque Él tiene toda la autoridad sobre los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Jesús hizo la voluntad de Dios. Jesús ganó en la cruz del Calvario su victoria y la mía. La victoria de Jesús sigue vigente, ¿verdad? Ahora en nosotros, porque nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque nosotros todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y porque nosotros también tenemos que someter nuestra voluntad a Dios. Termino con una ilustración. Dice que había una vez una señora, ¿verdad? Una hermana que estaba haciendo unas quesadillas muy ricas, ¿verdad? Y metió las quesadillas al horno, pero de repente ella tenía más hambre, ¿verdad? Le dio hambre antes y aunque la quesadilla todavía tenía que seguir más tiempo ahí en el horno, ella dijo, yo la voy a sacar ya, ya la veo doradita de encima, ¿verdad? No, yo ya tengo hambre, ya la saco. Y la sacó antes de tiempo. ¿Qué cree que pasó? Cuando la sacó y la partió, aún estaba cruda por dentro. ¿Se la pudo comer? No se la pudo comer. ¿Por qué? Porque no esperó el tiempo debido. Y nosotros a veces así le decimos al Señor, ¿verdad? Sácame ya, Señor, del horno de la prueba. Ya, ya estuvo, Señor, ya, sácame ahorita, ahorita, ya, ¿verdad? Y el Señor dice, todavía te falta un poquito. Estás cruda, hija, todavía, ¿verdad? Hay algo allí todavía que falta. Así que démosle un poquito más de tiempo. Pero al final habrá victoria, ¿verdad? Si usted y yo sometemos nuestra voluntad a Dios, el Señor nos premiará la obediencia y habrá una gran victoria y habrá exaltación y daremos testimonio y nos gozaremos de ver, porque Jesús luego dice la palabra que Él se goza viendo a todos sus hijos, ¿verdad? A toda esta generación salvada por Él. Padre amado, gracias te damos en esta mañana, Señor.
Ayúdanos, Padre, ayúdanos a entender que tu voluntad es mejor que la nuestra, que nosotros nos podemos equivocar, pero tú eres un Dios infalible, Señor. Tú nunca te equivocas. Tu voluntad siempre será buena, agradable y perfecta. Por lo tanto, para nosotros, para nuestra vida, para la vida de nuestros hijos, para toda nuestra familia, para los ministerios, para las iglesias, vienen cosas buenas, agradables y perfectas, porque así eres tú, Señor. Gracias, Padre amado. Ayúdanos a rendir nuestra voluntad a la tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor por la vida de la hermana Selma. Gracias por esa preciosa palabra. Rendir nuestra voluntad a Dios nos da la victoria. Tenemos que rendirnos, hermanos, que la perfecta voluntad de Dios sobre nuestras vidas es buena, es agradable y es perfecta. No le pida al Señor que lo saque ya porque a lo mejor todavía no es tiempo, no estamos preparados. Ay, Jesucristo, como el Señor nos habla cada mañana por medio de la palabra. La gloria es para nuestro Dios. El Señor Jesús sabía que lo que iba a pasar en la cruz era duro, era doloroso. Y él le dijo al Padre, Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. Dígale al Señor, hermanos. Cuando usted y yo le decimos al Señor, Señor, que se haga tu voluntad, agárrese, pero agárrese con valor y con fuerza, porque Dios muchas veces, hermanos, va a hacer no lo que usted y yo le estamos pidiendo, porque Él sabe que no es bueno, no es agradable y no es perfecto. Y no es que Dios no conteste, Dios siempre contesta, hermano, nomás que todo es en el tiempo perfecto de Él y a la manera perfecta de Él, conforme a su perfecta y santa voluntad. Bendecimos su vida, mi querida hermana Selma. Gracias por bendecirnos en esta mañana con esa palabra.